Última clase de este año 2020 la finalizamos con evidencias de la evolución. ¿Qué significa? Vamos a dar a conocer cuáles son todas las técnicas científicas que acreditan que existe evolución en las especies, ¿ya? Vamos a hablar de cada una de ellas, explicar en qué consiste, para luego, ¿no es cierto?, repasar los contenidos. Entonces, hoy vamos a conocer todas estas evidencias que van a explicar por qué existe esta gran biodiversidad de especies y cómo estas especies han ido evolucionando. ¿Qué son las evidencias? Las evidencias son pruebas, cuando uno junta pruebas, ¿no es cierto?, para demostrar algo. Por lo tanto, las evidencias de la evolución también se encargó de buscar pruebas de este proceso evolutivo. Estas pruebas abarcan muchas áreas. El evolucionismo, ¿no es cierto?, tiene sólidas evidencias. ¿Cuáles son las ciencias que apoyan y muestran que existe una evidencia de la evolución? La paleontología, la anatomía comparada, la biogeografía, la embriología y la biología molecular. ¿En qué consiste la paleontología? La paleontología es una de las primeras ciencias que empieza a demostrar, ¿no es cierto?, que existe evolución. ¿Esto con qué se ayuda? Nosotros ya lo estudiamos en el primer semestre con los isótopos radioactivos. Ellos permiten calcular la data, el año del fósil, para así calcular en qué época se vio este tipo de organismo. Entonces, un fósil es un registro de esta evidencia. Y el isótopo radioactivo nos ayuda, ¿no es cierto?, para calcular la cantidad de años que tiene ese registro fósil que se ha conservado muy bien. Existen especialistas, saben que no es llegar y tomar un fósil, mostrarlo, sino que tiene que ser un estudio con mucha precaución, mucho cuidado, porque igual estos son frágiles. ¿Qué ha hecho la paleontología? Mostrarnos, ¿no es cierto?, desde sus inicios, cómo estuvo formada la Tierra y cuáles fueron los seres vivos que empezaron a poblar nuestro planeta. ¿Por qué? Porque se descubrió en algún momento, alguien buscando encontró restos de huesos y ahí empezó la inquietud. ¿Cómo se fosilizan estos restos? Hay 4 formas. Una se llama compresión, la otra petrificación, impresión o moldes. La compresión significa que esta especie quedó dentro de algo que se mantuvo por millones de años. Pueden ser debido a las glaciaciones, ¿no es cierto?, encontrarse en estos inmensos bloques de hielo, como también en una sustancia que libera el vegetal, que es la resina. Y ahí se han alterado estas muestras, estas evidencias, y se han mantenido intactas durante millones de años. La petrificación, que también se conoce como permineralización, significa que cuando se empieza a formar este fósil, las partes que eran blandas de este organismo se van rellenando con ciertos minerales. Y cuando se rellena con estos minerales, da como, ¿no es cierto?, una formación calcárea, como si fuera calcio el que rellenó ahí. De esta manera se han descubierto las caparazones y los huesos de dinosaurio y de otras especies. La impresión es como dejar una marca. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer un trabajo con hojas, con la nervadura de la hoja, las pintamos y la plasmamos en una hoja. Eso es la impresión. Se deshacen todos los restos orgánicos y solamente queda, ¿no es cierto?, lo más grueso, lo que más puede perdurar, y deja esa huella en este lugar que también tiene que tener poca humedad, más seco, cosa que se conserve con los años. Y los moldes es cuando uno está pavimentando y llega, deja la huella de su pie o pasa un animalito y queda la huella. Entonces así se forman estos moldes, en donde también se van descomponiendo todo lo que es resto orgánico, se descompone y esa estructura se solidifica y se va endureciendo y deja este molde, ¿no es cierto?, como un registro de una huella de alguna especie que existió en algún momento.
Pero también existen los fósiles vivientes, que significa que son organismos que tienen una data de millones de años y aún existen, aún están con vida, como por ejemplo el celacanto, que es un pez del Devónico, vive en las profundidades marinas y se ha encontrado en Sudáfrica e Indonesia. También tenemos Nautilus, es un molusco, viene del Mesozoico y se ha encontrado en los mares del Índico y el Pacífico. En nuestro país lo tenemos, la araucaria, que viene del Mesozoico. Esa se encuentra en la zona de la Araucanía hacia el sur y es un árbol milenario. También se encuentra en Argentina, Brasil y Oceanía. Y el ginkgo biloba, que tiene una data de 200 millones de años, que se encuentra en China, también, ¿no es cierto?, un árbol milenario. Estos árboles milenarios son de crecimiento lento. Si nosotros queremos tener una araucaria y partir desde el piñón, que sería el fruto, ¿no es cierto?, y tiene la semilla, demora muchos años en ir creciendo. Uno puede llegar a tener 30 años y todavía no lo tenemos con el tamaño original. Es de crecimiento lento y por eso que han perdurado por muchos millones de años. Evidencias anatómicas. La semana pasada estuvimos hablando de Cuvier. Él hablaba, ¿no es cierto?, de evidencias, pero él era más un fijista que un evolucionista y él hizo estudios de anatomía comparada. Él fue uno de los primeros que estudió los fósiles y después empezó a comparar estos restos fósiles con otras especies y de ahí nace la anatomía comparada. También en estos estudios está Richard Owen, pero él, más que comparar fósiles, se dedicó a estudiar la homología y la analogía de estas especies. ¿Qué significa esto? Existen estructuras que se llaman homólogas y otras que se llaman análogas. ¿Cuáles son las homólogas? Estas estructuras homólogas tienen un origen embriológico común, pero cuando se desarrolla y cuando se finaliza la estructura, la función que va a cumplir es muy distinta comparada con las otras especies. Y esto es homólogo. Homólogo significa idéntico inicio, idéntico cuando eran embriones, pero después la función fue distinta. Si nosotros comparamos la aleta del delfín, tenemos ahí los huesos, el ala del murciélago también más largos, pero es lo mismo. Si usted mira ahí y mira acá, ese y estos son idéntico origen embriológico, pero cuando terminó de desarrollarse, para el delfín ayuda en el nado y para el murciélago volar. Entonces, ¿qué significa esto? Que a pesar de ser estructuras que partieron igual, hubo una divergencia en la funcionalidad. El análogo significa que tiene distinto origen embriológico, completamente distinto cuando se estaban formando, pero cuando ya terminaron de madurar, la función que cumplían iba a ser idéntica. Por lo tanto, aquí se habla de una convergencia. A pesar de tener estructuras en sus inicios distintas, cumplen la misma función y con mucho éxito, como por ejemplo el ala de un ave o de una mariposa, que uno podría decir, estas son idénticas, pero su origen es distinto. Y también tenemos estructuras vestigiales, que significa que son estructuras que en algún momento cumplieron una función y después se fueron atrofiando y queda como un resto, como una evidencia que en algún momento lo tuvimos. En los seres humanos tenemos varias estructuras u órganos vestigiales. Está la que descubrió Darwin al comparar, ¿no es cierto?, la punta de la oreja de este mono y el registro huella que quedó en nuestra oreja. Significa que en algún momento nosotros también teníamos este tubérculo que se llama. También está la muela del juicio, está el apéndice, está el coxis, está la piel de gallina, está la carúncula lacrimal y tenemos, ¿no es cierto?, varios vestigios de que en algún momento esos órganos tenían una función en nosotros, pero que ya lo dejamos de usar. También se da en otros animales, por ejemplo, el delfín, la ballena, la foca,
tienen huesos pélvicos, que significa que en algún momento fueron terrestres, tuvieron patas y tuvieron pelvis. Todos ellos son mamíferos. El hecho de que uno los vea en el mar no significa que su descendencia viene de los peces. Ellos primero fueron mamíferos y después, ¿no es cierto?, falta de alimento, cambiaron, modificaron y se fueron al mar. En el mar ya las patas no servían de mucho y fueron modificando sus estructuras. Evidencias biogeográficas. Significa que en algún momento estas especies estuvieron todas reunidas y se dice que en un principio, en sus inicios, nuestro planeta era un solo supercontinente que se llamaba la Eurasia. No existían los 5 continentes como en la actualidad. ¿Qué pasó acá? Ocurrió una deriva continental producto del movimiento de las placas tectónicas. Pero estos movimientos no son como los terremotos o los sismos que sentimos nosotros ahora. Fueron movimientos muy fuertes que llegaron a fraccionar la capa terrestre y separarla, y comenzó esta deriva. Cuando ocurrió eso, hay especies que quedaron separadas, ¿no es cierto?, y se dirigieron a distintos lados. Por eso que encontramos especies en común acá en América, o en África, o en Asia. Si tienen alguna modificación es porque se tuvieron que adaptar a las nuevas condiciones, pero eso significa que es un registro biográfico que en algún momento estaban en una zona y por eso se llama biogeográfico. Bio de vidas, geo de tierra y gráfico, que están dejando un registro que algo pasó, y si hay cambios es porque tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones. La embriología es el estudio de los embriones. ¿Qué se estudia? El crecimiento, la formación, la morfogénesis, que indica los cambios para formar estructuras u órganos, ¿no es cierto? Y todos vienen de un óvulo que es fecundado. Quien inició estos estudios fue Aristóteles y más tarde, mucho más tarde, Carl Ernst von Baer, quien él introdujo el concepto de capas embrionarias o capas embrionarias germinativas. Cuando nosotros hablamos de estas 3 capas que produce el embrión cuando pasa de blastocele a gástrula. Y tenemos el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, y se descubrió que cada una de esas capas va a dar origen a distintas estructuras. ¿A qué nos lleva esto? Que si empiezan a comparar embriones de distintas especies, en sus inicios son casi idénticos. Aquí tenemos del pez, la salamandra, la tortuga, el pollo, el cerdo, la vaca, el conejo y el hombre. Solamente cambios en el tamaño, pero si usted empieza a observar, tenemos muchas coincidencias en el origen embriológico. Es por esta razón que hablamos de que tenemos una especie que es un ancestro en común, y eso da evidencia cuando recién se está formando el embrión. Luego, estos embriones van modificando a medida que van creciendo hasta generar grandes diferencias cuando ya van a nacer, ¿ya? Pero tenemos un origen embriológico en común, y esto se debe a una caja de genes que se llama la caja Tata Box, que significa que todos los seres vivos de este planeta tenemos coincidencia en unos genes. Esos son los genes que van a decir cuál es la posición de tu cabeza, de tu torso y de tus estructuras, ¿no es cierto?, que van a dar origen a piernas y brazos. Todos tenemos esa caja de genes idéntica en todos los seres vivos. Y obviamente las diferencias quedan marcadas por los otros genes que nosotros tenemos. El estudio de las pruebas embriológicas se conoce como ontogenia, que tiene que ver con la comparación de los embriones durante su desarrollo. Acá este personaje, ¿no es cierto?, estudió ese desarrollo, pero se equivocó en una cosa. Él hablaba de semejanzas y de la existencia de un ancestro en común, pero él habló de una evolución lineal. ¿Qué significa? Que partimos, ¿no es cierto?, con órganos muy simples, después aparecen los peces, luego derivan los anfibios, los reptiles, aves y mamíferos. Pero a medida que esto va evolucionando, ¿no es cierto?, va generando una línea de crecimiento. En cambio, otros estudios de evolución dicen que todos tenemos un ancestro común, y si yo miro hacia
los inicios del primer ser vivo, nuestro ancestro común sería la bacteria. Esta bacteria, ¿no es cierto?, fue el primer ser vivo de nuestro planeta y desde ahí ya parte nuestro origen en común. Luego, ese origen va originando ramificaciones como un árbol, que significa que en un mismo periodo podían coexistir aves y reptiles. En cambio, Haeckel dice que primero fueron los peces, en otra época anfibios, en otra época reptiles. En cambio, esta evolución ramificada dice que pudieron coexistir en el mismo periodo de tiempo. Y es porque en algún momento algo provocó un cambio que hizo que se diferenciaran. Y tenemos la biología molecular, que es el estudio de la comparación de nuestro material genético, ADN, y de nuestras proteínas. Este estudio lo realizaron muchos científicos. Quienes llegaron a formar esta estructura fueron los científicos norteamericanos, Watson y Crick, que dieron este modelo de ADN. Este modelo de ADN nos dice que tenemos un grupo fosfato, un azúcar, desoxirribosa y bases nitrogenadas. Pero lo importante de esta estructura química, que es nuestro ADN, él contiene nuestra información genética. Y esta información está organizada en los genes. Y hay un grupo de genes, ¿no es cierto?, como yo les decía, que se llaman OX o TATA-OX u homeóticos, que significa idéntico en todos los seres vivos. Pero después la forma en cómo se expresan y los otros genes que nosotros tenemos van a dar origen a nuestras propias proteínas. Nosotros sabemos que dentro de nuestra misma familia, de nuestros propios hermanos, igual tenemos diferencia uno con otro. Y eso significa que la combinación de este material genético fue al azar y distinta. Ese material genético va a originar a proteínas que nos van a hacer distintos entre los hermanos y que está organizado con una base de aminoácidos. Es por esta razón que cuando nosotros queremos hacer un trasplante y yo soy un hermano y digo, ya, yo quiero donar, yo quiero ayudar, te hacen un estudio y te dicen, no eres 95% compatible, tienes menos compatibilidad a pesar de ser hermano. Y eso significa en cómo se reorganizaron nuestros genes y hace que nuestras proteínas sean completamente distintas. Lo otro, ¿por qué hay tanta biodiversidad? Porque este material genético con los años ha ido mutando. Hay mutaciones que han sido beneficiosas, que han ido mejorando a la especie, y hay algunas que han sido perjudiciales. Las perjudiciales van a hacer que finalmente esa especie se extinga o desaparezca. Y eso era lo que les tenía que compartir hoy en día sobre las evidencias que existen sobre la evolución de las especies.